Hola, mi nombre es Cristal de la Facultad de Odontología y hoy les voy a hablar sobre el sistema nervioso central. Bueno, para empezar se divide en dos, que es en encéfalo y en médula espinal. El sistema nervioso central es el conjunto de elementos anatómicos encargados de regir el funcionamiento de los distintos aparatos del cuerpo humano. En sí es el sistema que controla, coordina e integra señales que nos llegan del medio externo a través de nuestros órganos, de nuestros sentidos y señales del medio interno que es de nuestro organismo propio. Bueno, este se encarga de dar una respuesta adecuada al mundo en el que vivimos, pero para esto el sistema nervioso central tiene unas células especiales o especializadas en transmitir señales e impulsos nerviosos. Esas células son las neuronas. Bueno, como ya dijimos que las neuronas son células especializadas en transmitir, pues transmiten un impulso nervioso. Para esto usan a las dendritas, que son estos pequeños como pelitos, para recibir la información que les llega desde otras neuronas. Un ejemplo sería cuando captamos la información lumínica, que esta es la de los ojos. La neurona recoge la información a través de la dendrita y la concentra en el principio del axón. El axón es esto azul fuerte que se ve por aquí. Este es el cuerpo del axón. Bueno, el axón es la parte de la neurona encargada de transmitir o de enviar hacia la otra neurona, o sea, hacia acá. Acá imaginemos que está otra neurona, la información, o hacia un órgano, transmite ese impulso nervioso. Bueno, continuamos. El cuerpo de la neurona es esto que podemos ver aquí. Aquí se acumula el material genético y los órganos. Bueno, las células nerviosas suelen funcionar con sinapsis electroquímica o química. ¿Qué es esto? Bueno, es que la neurona trabaja por una parte con impulsos nerviosos, que es la electricidad. Viaja por la membrana de la célula hasta que llega al final. Quiere decir que viaja por todo esto hasta que llega al final. Estas son dendritas y el final del axón. Ok. Que es donde se acumulan, aquí en el último, unos químicos. Que estos químicos, cuando llega esta señal eléctrica, son liberados fuera de la neurona y van hacia la siguiente neurona, si es que hay una siguiente neurona, y así de esta manera van a generar un cambio en su actividad. Bueno, entonces el sistema nervioso central, en su más simple acción, interviene un elemento nervioso que es una neurona sensitiva, que recoge las impresiones del medio ambiente o del interior del cuerpo y las transmite en forma de flujo nervioso mediante sus prolongaciones a otra neurona o célula efecto. Bueno, esta es una neurona y esta es otra neurona y se van transmitiendo las señales. Esta a su vez envía dicho flujo por medio de prolongaciones al órgano efector, puede ser un músculo o glándula, donde se produce la reacción específica, ya sea el movimiento o alguna secreción, que era lo que les decía, que esta es una neurona, esta es la otra y aquí ya está el músculo donde se ejecuta un movimiento o en su caso o en otro caso podría ser una secreción. También el sistema nervioso central se divide en dos áreas o tipos de organización neuronal, que es la sustancia gris o la sustancia blanca. Bueno, la sustancia gris, esta corresponde a los somas neuronales agrupados junto con otras células gliales. Hay distintas formas en que se pueden agrupar. La sustancia gris, dentro de las cuales podemos encontrar la corteza, núcleos, láminas, cuerpos y astas. A su vez, la sustancia blanca corresponde a axones neuronales junto con oligodendrocitos, que esto es un tipo especial de célula glial. Esta está organizada en la médula espinal, formando fascículos que recorrerán el sistema nervioso central. Esto sería una breve explicación de lo del sistema nervioso central. Gracias. A continuación,
Vamos a hablar sobre el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por nervios y los nervios están constituidos por fibras nerviosas, algunos de los cuales les transmiten de la periferia al centro las impresiones sensoriales y sensitivas, en tanto que el resto lleva del centro a la periferia el influjo nervioso motriz. Los nervios emanan del neuroeje a distintas alturas, son pares y se distribuyen simétricamente, emitiendo en su trayecto ramas colaterales y, al final, ramos terminales. El sistema nervioso periférico puede ser dividido en tres partes. Primera, nervios craneales. Segunda, nervios raquídeos. Tercera, sistema nervioso vegetativo. Generalidades de nervios craneales. Tiene su origen en el encéfalo, son simétricos y salen de la cavidad del cráneo atravesando las envolturas meningeas y los agujeros de la base. Fisiológicamente comprenden nervios sensoriales, entre los que se incluyen el nervio olfativo, el óptico y el auditivo, nervios motores que comprenden el nervio motor ocular común, el patético, el motor ocular externo, el espinal y el hipogloso mayor. Finalmente, nervios mixtos que abarcan el nervio trigémino, el facial, el glosofaringeo y el neumogástrico. En suma, son 12 los pares de nervios craneales que por su orden de emergencia en la superficie del encéfalo y considerando también su orden de salida de la cavidad craneal, están dispuestos de la siguiente manera. Primer par, nervio olfativo, tiene su origen real en las células olfativas de la mucosa pituitaria. Segundo par, nervio óptico, tiene su origen real en las células ganglionares de la retina. Tercer par, nervio motor ocular común, tiene su origen real en la sustancia gris que rodea al acueducto de Silvio al nivel del tubérculo cuadrigémino anterior. Cuarto par, nervio patético, tiene su origen real en el núcleo del casquete peduncular a los lados de la línea media por debajo y afuera del acueducto de Silvio. Quinto par, nervio trigémino, tiene su origen real en las raíces sensitivas del ganglio de Gasser y motoras de los núcleos masticadores principal y accesorio. Sexto par, nervio motor ocular externo, origen real en el núcleo protuberancial al nivel de la eminencia redonda. Séptimo par, nervio facial, raíz sensitiva del ganglio geniculado y raíz motora del núcleo situado en la sustancia reticular gris de la protuberancia. Octavo par, nervio auditivo, tiene su origen real en el nervio coclear del ganglio de Corti, nervio vestibular del ganglio de Scarpa. Noveno par, nervio glosofaringeo, origen real en el sensitivo del ganglio de Anders y del ganglio de Enrister y motores de la parte superior del núcleo ambinco. Décimo par, nervio neumogástrico o vago, origen real en el sensitivo del ganglio y yugular del ganglio plesiforme, motor de la parte media del núcleo ambiguo y vago espinal. Un décimo par, nervio espinal, cuerno lateral de la médula cervical y parte inferior del núcleo y vago espinal. Y último par, duodécimo, nervio gran hipogloso, origen real en el núcleo en relación con el en el ala blanca interna del piso del cuarto ventrículo. Pasemos con los nervios raquídeos. Estos nacen de la médula por pares a la derecha y a la izquierda y están constituidos por fibras sensitivas, motoras y simpáticas. Se dividen según las regiones de la columna vertebral, donde se origina en cervicales, dorsales, lumbares, sacros y coxigeo. Los nervios cervicales son 8. Los nervios dorsales son 12. Los lumbares son un número de 5. Los sacros son igual un número de 5 y un nervio coxigeo. En total
Forman en conjunto 31 pares de nervios raquídeos. Y finalmente pasaremos en el sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo es el encargado de regir el funcionamiento de los órganos internos y sus sensibilidades diferenciadas. Es tema de gran interés anatómico y de base fisiológico fundamental. Yo soy Montserrat Mandujano y en este caso veremos de tipo de células. Tipos de células, hay variedad de tipos de células. Una de las principales son las neuronas y las glías o neuroglías. Las neuronas es una célula básica y componente principal del sistema nervioso. Recibe y procesa y transmite información a través de señales químicas y eléctricas gracias a la excitabilidad eléctrica de su membrana plasmática. Las neuronas tienen capacidad de comunicarse con precisión y rapidez a larga distancia. Las neuronas tienen característica. Principalmente está el somo o cuerpo celular, que corresponde al núcleo y al citoplasma. Es donde se encuentran la mayoría de los organelos y donde se sintetizan las proteínas. Tiene poca importancia en el impulso nervioso. Otras serían las dendritas, que son prolongaciones cortas y abundantes, que salen a partir del soma. Tienen la función de recibir la información de un estímulo o de otra neurona. Este impulso nervioso se propagará hasta llegar a su prolongación más grande, grueso y única llamado axón. Otra característica sería el axón. Su función principal es conducir el impulso nervioso hasta lo largo que sea necesario. Lo más largos pueden llegar a medir 1 metro y es la forma en que se conduce a través del organismo. Al final del axón se encuentra con una terminal axón, que es por donde se produce la sinapsis con otra neurona para seguir transmitiendo información y así llegar a los cientos de integrantes donde se formará una respuesta. Las neuronas se pueden clasificar según su forma como bipolares. A partir de estas existen dos prolongaciones. Una de ellas se encargan de recibir información y la otra se encarga de transmitirla hacia otra neurona. Hay neuronas unipolares. A partir del soma sale una prolongación que después se dividirá en una segunda y la otra se transmitirá la información. Hay neuronas multipolares. Esta es la neurona más abundante del organismo del sistema nervioso central. Corresponde a partir del soma. Salen dendritas y solo un axón elabora varias prolongaciones de un cuerpo celular. Están las piramidales. Hay células piramidales. Estas tienen la importancia del encéfalo. No solo tienen varias prolongaciones que salen del soma, sino que son ampliamente ramificadas que adquieren una forma de pirámide. Son importantes en los centros de integrantes del sistema nervioso central, son importantes para la corteza cerebral, el hipocampo y la amígdala. Otro tipo de células serían las glías o las neuroglías. Tienen la función de sostener y nutrir a las neuronas para permitir su funcionamiento y se pueden separar en dos grupos, central y periférica. La parte central corresponde a las células que apoyan al sistema nervioso central y reconoce 4 tipos de células, que serían los astrocitos. Como principal, se encuentran distribuidos en todo el sistema nervioso central y se divide en 2 categorías. La principal serían los astrocitos protoplasmáticos, que se encuentran en sustancia gris. Otros serían los astrocitos fibrosos, que se encuentran en la sustancia gris y blanca. Los astrocitos poseen múltiples prolongaciones que se forman en contacto con los vasos sanguíneos y tienen como funciones ofrecer tampones metabólicos y destrucción celular, evitando el daño neuronal, aislante eléctrico, aparte de nutrientes para las neuronas por su interior por los vasos sanguíneos. La barrera y son las principales células de los procesos de separación de cicatrices del cerebro. Otra característica de la parte central serían los oligodendrocitos, que son células biliares que se caracterizan por múltiples prolongaciones que envuelve a los axones neuronales, como las terminaciones citoplasmáticas que rodean a los axones de las neuronas formando mielina. Otro sería cada digodendrocito es capaz de mielinizar numerosos internados sobre múltiples axones. Otra célula de la parte central serían las células ependimarias. Estas reciben
el sistema nervioso ventricular y tiene una relación con las células cuboidales que forman el plexo coroideo. Tienen alteraciones que se asocian con una polimerificación local de los eritrocitos subendimarios y producen irreguladores en las superficies de los ventrículos, llamadas granulocitos ependimarios que derivan del mesodermo. De la parte periférica encontraríamos la microglia, que estas son células derivadas del mesodermo cuya función es establecer un sistema macrofágico fijo en el sistema nervioso central. Su función es establecer un sistema de defensa inmunológico que amplía la función de promover el proceso de neuroinflamación. Este proceso de defensa ocurre a diferentes procesos celulares, llevando a cabo por la microglia como proliferación, cambios morfológicos del núcleo, formación de agregados alrededor de focos de lesión tejido neurótico, rodeando células neuronales que están muriendo, llamado neuromonofagia, en la cual las células de microglia, rodean cápsula a las células neuronales que se encuentran en un proceso de muerte celular. Corresponde a la glia que apoya al sistema nervioso y existen diferentes tipos celulares. Como principal serían las células de Schwann, células aplanadas que se enrollarán a lo largo del axón para formar las venas de mielina que permitirán la impulsación del sistema nervioso central. Otro tipo de células de la parte periférica serían las células de satélite, encargadas de la nutrición de las neuronas. Mi nombre es Romina Vanessa. Yo voy a hablar sobre los elementos de sostén de la célula. Aquí podemos encontrar las células ependimarias. Estas rodean al conducto del epéndimo y son células alargadas en sentido radial que tienen una naturaleza epitelial. Tienen dos prolongaciones, una por un lado es gruesa y corta y esta se dirige hacia el conducto del epéndimo, terminando en forma de pestaña vibrátil. La otra, por el otro lado, es delgada y larga y atraviesa el tejido medular. Termina por dos o más ramificaciones en la superficie de este órgano y en la parte anterior y posterior del conducto ependimario. Estas células emiten sus prolongaciones del conducto del epéndimo al surco anterior o al surco medio posterior. De ahí constituyen el cono ependimario anterior y el cono ependimario posterior. Siguen las células neurólgicas. Estas tienen el mismo origen que las células ependimarias, solo que son diferentes a ellas, ya que estas se caracterizan por la pérdida de prolongaciones primitivas. A estas se les puede encontrar diseminadas tanto en la sustancia blanca como en la gris, y en algunas regiones se agrupan, como sucede con la neuroglia cortical o marginal, y forma una delgada capa de neuroglia que envuelve a la sustancia blanca. Así queda subyacente a la pía madre. En la sustancia blanca, las células de neuroglia tienen forma estrellada con prolongaciones o tabiques que se introducen entre los haces de las fibras coordinales. En la sustancia gris, además de que son muy escasas, tienen prolongaciones cortas. Se encuentran en mayor número y se agrupan en masas más o menos compactas en la sustancia gelatinosa central y en la sustancia gelatinosa de Rolando. También en estas estructuras de sostén podemos encontrar el filum terminale. Este es un cordón medular que continúa hacia abajo del cono terminal de la médula para terminar con la base del coxis. Posee una longitud de 23 centímetros en el adulto y un grosor de 1 a 2 milímetros más o menos. Este sigue la dirección del conducto raquídeo, en el que ocupa la parte central rodeada por los nervios de la cola de caballo. Este tiene una porción propiamente libre, contenida en el fondo del saco dural, y otra inferior fija en el espesor del ligamento duro coxígeo, donde la dura madre forma una vaina que se adhiere íntimamente a él. A esta la acompaña esta membrana hasta su terminación para fijarse por medio de lengüetas en la cara posterior de la primera vértebra coxígea. La constitución anatómica del filum terminale en la parte superior recuerda a la de otras partes de la médula, y pues a medida que ésta desciende, desaparece primero el conducto central, después la sustancia nerviosa, y más abajo solo se observan haces conjuntivos de dirección longitudinal, que estos sustituyen a los cordones nerviosos que aún no se observan en el segmento superior. Por último, tenemos aquí una imagen de un corte horizontal de la médula embrionaria en la que podemos observar las células ependimarias y las neurólgicas en evolución. Aquí arriba podemos observar el surco medio anterior, después podemos ver el cono epidermal anterior, después el canal central, las células ependimarias, el cono ependimario posterior,
Después, las células que están orientadas en sentido radiado en relación con el septum posterior. Aquí abajo está el surco medio posterior, después la sustancia gris, la sustancia blanca y las células neutrófilas, más o menos separadas del canal epidemario.